la encomienda en este día de traer la palabra del Señor. Y cuando vi que me tocaba, inmediatamente yo le pregunté al Señor sobre qué Él quería que le hablara a la iglesia, porque el Señor, nuestro Dios, habla y tiene una voluntad. Y inmediatamente el Señor lo que ponía en mi corazón era que le hablara de quién es Él. Posiblemente todos nosotros, o la gran mayoría, conocemos al Dios que nosotros estamos siguiendo, pero Él quiere darse a conocer mucho más de lo que Él es. Entonces vamos a buscar Salmo 139 del 1 al 6. Y el tema de este mensaje es los atributos de Dios. El Salmo 139, versículo del 1 al 6. ¿Cuántos trajeron Biblias? Amén, porque la iglesia se viene con la Biblia. ¿Estamos listos y podemos leer? Amén. Dice: omnipresencia y omnisciencia de Dios. Dice: oh Jehová, tú me has conocido, examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Amén. Y vamos a ver qué nos dice el Salmo 147, versículo 5. 147, versículo 5. Y dice: grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Ahí estamos viendo cómo el Señor se le reveló al salmista David en una manera muy especial. Y por eso sabemos que los salmos son oraciones de adoración y de exaltación a nuestro Dios. Y el Señor quiere que nosotros comprendamos, entendemos, asumamos la grandeza de su poder y de su nombre. Y tengo aquí que atributo, porque el tema es atributos de Dios, es una cualidad o características propias de una persona o de una cosa, especialmente algo que es esencial de su naturaleza. Por ejemplo, en nosotros los hombres hay un atributo que ningún ser creado lo tiene, y es que nosotros tenemos el lenguaje. Usted puede enseñar a un mono desde pequeñito a decir mamá y nunca va a decir mamá. Usted se pone a enseñar a un perro a decir cualquier palabra y lo que va a hacer es que va a ladrar. Solo al hombre Dios le dio esa capacidad de podernos comunicar los unos con los otros. Amén. Entonces, es muy importante y necesario que el cristiano conozca quién es el Dios que está siguiendo y sus características, sus atributos, para nosotros tener defensa cuando alguien nos pregunte sobre nuestro Dios. Por ejemplo, yo escuchaba el otro día que alguien decía que Dios no es una persona, y Dios es una persona. Y vamos a ver por qué Él es una persona. Y realmente nosotros tenemos que tener ese archivo lleno de lo que es en realidad el Dios de nuestra salvación, y en quien nosotros hemos puesto nuestra confianza, y a quien nosotros le hemos entregado todos los días de nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a entrar a ver cuáles son las cualidades de nuestro Señor y Dios. Dice aquí que Dios es un espíritu. El Señor es un espíritu porque ninguno de nosotros ha visto a Dios, ¿verdad que no? La Biblia lo dice, que nadie le ha visto. Eso significa que Él no tiene un cuerpo físico como nosotros. Él no es material, Él no tiene la necesidad de comer, Él no tiene la necesidad de bañarse, de cambiarse la ropa, porque Él es un espíritu. Y como espíritu, ¿qué es? Él se manifestó a nosotros en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver qué dice Juan 14:9, para que veamos lo que dijo Jesús. Me van a excusar
que yo tengo que estar usando la Biblia, ¿verdad? Porque ese es el manual. Estoy pensando comprarme una laptop para no estar pasando trabajo. Juan 14:9. Si quieren lo buscan en sus Biblias para que veamos. Juan 14:9 dice: Jesús le dijo: por tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Realmente, Dios se manifestó a nosotros en la persona de Jesucristo, y lo dice ahí la palabra de Dios. Porque Él es una persona, y aunque es un espíritu, en su tiempo Él se manifestó a los hombres. Y las personas que vivieron en los años de Jesucristo, en el tiempo que Él estuvo caminando sobre esta tierra, lo podían ver físicamente y lo podían tocar. Y podían saber que realmente era una persona. Y Jesucristo es el mismo Dios, porque Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús le dijo: el que me ve a mí, ve a mi Padre. Una vez yo le decía al Señor: Señor, yo te quiero conocer, yo te quiero ver, yo te quiero ver, yo te quiero ver. ¿Y tú sabes qué me dijo Él a mí? El que me obedece me está viendo. Y yo dije: wow. Yo en ese momento me quedé como pasmada, porque realmente, ¿qué quiere el Señor? Que aunque no lo veamos físicamente, si le obedecemos y andamos en lo que dice su palabra, estamos como si lo estuviéramos viendo. Porque, por ejemplo, la iglesia se sujeta mucho a Dios, pero también se sujetan a los pastores. Y si los pastores un día le dicen: vamos a hacer tal cosa, van porque el pastor le invitó, ¿verdad? O porque los convocaron. Entonces, si nosotros obedecemos a Dios, le estamos viendo. Amén. Entonces también tengo aquí que Dios es una persona. Él no es un objeto, no es un ídolo, no es un animal. Tampoco Dios es una fuerza, sino que Él tiene cualidades de persona. Y vamos a ver cuáles son las cualidades que Dios tiene. Él tiene un nombre. ¿Quiénes saben el nombre de Dios? Jehová de los ejércitos. Vamos a buscarlo en Éxodo capítulo 6, en el versículo 3. Dice: y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. El nombre del Señor es Jehová, el nombre del Dios Padre. Amén. Entonces estamos viendo que es una persona. Las personas tienen nombre, ¿verdad que sí? Aunque no estén declarados legalmente en la Junta Central, vamos a decir, se le llama por un nombre. Titi, Juana, María, Carlos, como sea, se le llama el nombre que se le pone a esa persona. Entonces nuestro Dios tiene personalidad, Él tiene nombre. Pero también podemos ver que una persona también piensa, ¿verdad que sí? Entonces eso lo vemos en Isaías 55 del 8 al 9. Y lo vamos a buscar. En el nombre de Cristo Jesús. Isaías 55, versículo del 8 al 9. Y dice el 8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces una persona tiene nombre, una persona también piensa. Amén. Vamos a estar seguros de que nosotros tenemos un Dios que es presencial y que es un Dios de verdad y que es una persona. También vemos aquí que Él se emociona. Vamos a ver Génesis 6:6. Dice Génesis: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Eso fue cuando los hombres que Dios había creado se volvieron totalmente irrespetuosos a Dios y hacían lo que querían y andaban haciendo cosas terribles. Y dice ahí que Él se arrepintió.
Arrepentirse también es un sentimiento. Amén. Todos nosotros nos hemos arrepentido, la gran mayoría, y les hemos entregado nuestra vida a Cristo. El Señor también se arrepiente. Entonces vemos que Él es una persona porque Él tiene un nombre, Él piensa y Él se emociona, pero también Él tiene una voluntad. La voluntad del Señor para con todos nosotros es que seamos salvos, lo dice la palabra. Amén. También vemos que Dios es uno. Primera de Corintios 8:4. En Primera de Corintios 8:4 dice la palabra: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Dios es uno solo, pero también sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y está en Génesis 1:26. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí estaba Dios solo. ¿Estaba solo Dios cuando dijo hagamos? No, habían más personas con Él. Entonces sabemos que Dios es tres: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque Jesucristo dijo que quien le ha visto a Él, ha visto al Padre. También hay un texto en la Biblia que dice que el que ama, el que tiene al Padre, tiene al Hijo. Por ende, el que tiene al Hijo, también tiene al Padre. Y sabemos que el Espíritu Santo es Dios también. Amén. Y eso lo creemos por la fe que tenemos en nuestro Señor. Ahora yo quiero hablarle de los atributos naturales de Dios. Sus cualidades son cualidades que solo Dios posee y Él solo las puede tener. Esto Él no lo puede compartir con ningún ser creado. Amén. Recordemos que nosotros somos creación de Dios. La primera que tengo es que Dios es eterno. Quiere decir que Él no tuvo ni principio ni tiene fin. Si usted por casualidad se ha puesto a quererle buscar la explicación a eso, le voy a dar un consejo: no pierda su tiempo, porque no se lo va a encontrar. Amén. Esto lo vemos aquí en Génesis 21:33. Vamos a ver qué dice la palabra. Dice el 33: y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Dios es eterno, como yo le decía a ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Que pasan siglos, vienen siglos, y el Señor sigue siendo Dios. Y como yo siempre digo, Dios está allá arriba y nosotros aquí abajo. A veces nos estamos matando los unos con los otros, pero Dios sigue siendo Dios. O nos estamos cayendo de una depresión, de una preocupación, pero Dios sigue estando ahí. Él no se mueve de ahí. Entonces Dios es eterno. Nosotros tenemos un principio, que fue cuando fuimos concebidos, y también vamos a tener un fin cuando nos vayamos de esta tierra o hasta que Cristo venga, vamos a decir. Pero Dios no tiene una fecha de nacimiento, ni tampoco tiene una fecha de caducidad. Y nosotros, los que hemos creído en su palabra y hemos creído en Jesucristo, sabemos que cuando nos vayamos de esta tierra vamos a vivir eternamente y para siempre con Él. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén, en el nombre de Jesús. Dios también es inmutable. Esto quiere decir que Dios no cambia su naturaleza. Dios no se... Por ejemplo, yo a veces le digo a alguien: yo voy para tu casa a tal hora, pero no voy. Entonces me presentó algo y no puedo ir. Pero si Dios prometió, Él es Dios y Él no va a cambiar. Él no cambia ni en su naturaleza, ni en su carácter, tampoco en sus propósitos. Siempre juzga a los incrédulos y siempre es misericordioso con los que se arrepienten. Es muy bueno saber eso, que nuestro Dios es un Dios bueno, maravilloso,
y que siempre tiene planes de bien para nosotros. Y realmente dice ahí que Él juzga a los incrédulos y que Él tiene misericordia para con los que se arrepienten. Entonces, Dios no cambia por nada. Amén. También, el número 3, Dios es omnipresente. Esto significa que Él está donde quiera. Vimos ahí en el Salmo que leímos, el Salmo 139, del 1 al 6, que decía que el Señor conoce su levantar, su acostarse, que no está la palabra en su boca. Dios todo lo sabe. Dios conoce todo lo que nosotros hacemos, y no solo lo que nosotros hacemos, todo lo que pasa debajo del sol. Y Él tiene control de todas las cosas. Y vamos a ver el Salmo 139 del 7 al 10. Dice el 7: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El texto es hasta el 10. Vemos ahí que nosotros no nos podemos meter debajo de una piedra porque ahí está Dios, ¿verdad que sí? No nos podemos ir al espacio porque allá está Dios. No nos podemos ir debajo del mar porque allá está Él. Donde quiera que nosotros nos vayamos, ahí está el Señor, porque Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Pero en medio de nosotros, su congregación, Él hace su presencia efectiva. O sea, por eso sentimos la presencia del Espíritu Santo. Pero Dios está donde quiera. Amén. Y toda situación, toda injusticia, toda justicia también, todo lo que nos sucede, Dios está presente cuando eso sucede. Amén. También Dios es omnisciente, quiere decir que Él todo lo sabe y que Él conoce el pasado, conoce nuestro presente y también conoce nuestro futuro. Amén. Y esto lo vemos aquí en el Salmo 147, 5. Otra vez volvemos al 147. Y el versículo 5 dice: grande es el Señor nuestro Dios y de mucho poder. Por eso nosotros vemos que a veces los médicos le dicen a un enfermo que no hay esperanza, que ya usted está en la última, que no hay nada que hacer. Pero Dios dice lo contrario. Un buen día, usted se comienza a mejorar y usted comienza a llevar una vida normal como usted llevaba anteriormente. Pero también Dios es omnipotente. Nosotros hemos visto y hemos leído y escuchado cómo el Señor permitió que su pueblo Israel pasara a través del Mar Rojo, porque Él lo abrió en dos. Y su pueblo completo pasó a través del mar. Amén. Y volvió y repitió el milagro. Cuando ellos tenían que pasar por el río Jordán, volvió y lo abrió en dos. Y no solo eso, el Señor se ha glorificado de una manera muy especial, porque Él es el que todo lo puede. Él es el que le dio la vida a los que habían muerto y el Señor resucitó. El Señor Jesucristo resucitó. Él también resucitó de los muertos a Jesucristo. Pero también, al ser omnipotente, Él es el que nos puede salvar a nosotros. Porque a veces nosotros decimos: yo no merezco la salvación, yo no merezco llegar a un lugar santo siendo yo tan impuro. Pero Dios dice que sí, y Él lo hace con su poder. Amén. Entonces realmente nuestro Dios es grande. ¿Y qué quiere? Que cuando nosotros le alabemos, entendamos, no le alabemos de palabras, sino con entendimiento de cuán grande y cuán poderoso es el Dios el que nosotros tenemos. Es un Dios sin igual. Los otros dioses son de palos, son de yeso, tienen ojos pero no ven, dice la palabra, tienen oídos pero no escuchan, tienen pies pero no andan. Pero el Dios de nosotros es un Dios presencial que está donde quiera, y es el Dios todopoderoso. Así que si usted tiene una situación que usted no la puede manejar, entréguesela al Señor y Él se va a encargar. Porque a veces nosotros venimos con una carga muy pesada, con muchos problemas, con muchas situaciones, y queremos hacer de todo, pero tal vez no le hemos dicho: Señor, ayúdame porque ya yo no aguanto más, o ya yo no puedo más. Y realmente Él lo va a hacer, porque Él es todopoderoso. Es tan omnipotente, todopoderoso, que recordemos que Él creó los cielos y la tierra. Él es el que creó las galaxias. El universo nadie lo conoce en toda su extensión. Es un Dios grande y maravilloso. Y es un Dios dador de vida.
el Dios a quien nosotros tenemos es un Dios grande y misericordioso. Entonces vamos ahora a ver los atributos morales que tiene Dios. Son características propias. Vimos ahorita que atributos son características propias de una persona o de un objeto. En este caso estamos hablando de la persona de nuestro Dios. Y Dios tiene sus atributos morales que nosotros no tenemos. Amén. La primera es que Dios es un Dios santo. Amén. Quiere decir que Él está completamente separado del pecado y de la maldad. Y es puro y perfecto. Y esto lo encontramos en el Salmo 99:9. No todos los textos son del Antiguo Testamento. También hay del Nuevo Testamento. 199:9. Volví para atrás. Perdón. Salmo 99:9. Excúsenme que me equivoqué. Los salmos solo llegan a 150. Dice el versículo 9 del Salmo 99: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Amén. Un Dios santo, un Dios que no se deja corromper por nada ni por nadie, un Dios que odia el pecado. Ese es el Dios a quien nosotros tenemos. Y Dios, como es santo, Él demanda de nosotros, que somos sus seguidores, santidad. ¿Sabía usted eso? Ahí es que tenemos un poquito de problema, porque vivimos en una lucha contra el pecado a muerte, ¿verdad que sí? ¿Quiénes tienen lucha con el pecado? Porque yo la tengo. Todos los que estamos aquí tenemos lucha, pero el Señor nos ayuda realmente. Y dijo el Señor Jesucristo en Hebreos 12:14: sean santos como yo soy santo. O sea, el Señor nos invita a que practiquemos la santidad. Los cristianos fueron santificados o apartados en el momento que creyeron en Cristo como Señor y Salvador. Y esto lo encontramos en Hebreos 10:10. Vamos a ver qué dice. Hebreos 10:10. Dice, Hebreos 10:10: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Cuando el Señor Jesucristo murió por nosotros, y nosotros, o sea, Él nos santificó con su muerte, pero cuando nosotros le recibimos como nuestro Señor, en ese momento hemos sido apartados para Él. Hemos sido sacados, como cuando usted tiene una jaulita llena de, en este caso vamos a decir, de perritos, y usted sacó un perrito de ahí. Usted apartó ese perro, ¿verdad que sí? Así el Señor nos apartó de los pecadores y hizo con nosotros como Él quiso. Nos sacó para santificarnos y nos ha hecho, dice la palabra de Dios, embajadores de su reino. Amén. Él no nos ha hecho cualquier cosa, ni tampoco nos ha llamado para mantenernos, como quien dice, aprisionados. Él nos ha llamado a ser libres, a nosotros proclamar la verdad de su palabra y a nosotros vivir en gozo y en alegría, porque eso es lo que el Señor quiere. Amén. Debe haber la práctica de la santidad en la vida del cristiano también. Vamos a ver qué nos dice Pedro, primera de Pedro 1:15. Dice el 1:15: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Como Jesucristo es santo, nosotros también debemos aprender a vivir en santidad. ¿Qué es vivir en santidad? Es vivir apartado del mundo del pecado. Que aunque mis amigos o mis amigas sean parranderos, yo no ando con ellos. Yo soy amigo porque yo hablo con ellos, yo comparto en las clases, por ejemplo, pero yo no ando practicando la forma de vivir que ellos practican. Amén. No es que rechacemos a la gente del mundo, sino que no nos contaminemos. Incluso la palabra de Dios dice en una parte que yo he leído que tengamos cuidado porque las malas conversaciones corrompen. A veces estamos en un grupo de personas que no son creyentes y nosotros nos ponemos a opinar.
y posiblemente están hasta hablando mal de alguien y nosotros le ayudamos sin querer o queriendo. Entonces, las malas conversaciones también nos apartan de nuestro Señor. Debemos tener mucho cuidado con eso. Y dice la palabra de Dios que debemos cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Amén. Es así, apretar, que tenemos que tenerla. También Dios disciplina a sus hijos para que sean santos, según Hebreos 12:9. Vamos a ver qué dice Hebreos 12:9. Porque es bueno saber lo que dice la palabra, ¿verdad? Dice 12:9: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Verdad que sí? Que hoy en día, después que somos grandes, decimos, wow, yo me ponía brava, pero mamá tenía toda la razón cuando ella me corregía. ¿Verdad que sí? John? Es así, porque realmente nuestros padres nos corregían según ellos entendían que era lo correcto. Y a veces nosotros nos molestábamos por eso, ¿verdad? Porque a nadie le gusta que le estén llamando la atención. Y dice aquí, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Quién es el Padre de los Espíritus? Nuestro Dios. Entonces, si Él nos corrige, cállate. A veces, a mí me ha dicho, cállate con eso. Porque a veces estoy teque, cállate con eso. Me tengo que callar. Sí, lo ha hecho conmigo y lo ha hecho con otra gente que yo conozco. Porque Dios tiene que disciplinarnos a nosotros. A veces nosotros creemos que estamos haciendo algo correcto en nuestra mente y no es correcto, y Dios tiene que llamarnos la atención. A veces a través del pastor, a veces de un mensaje, por donde quiera el Señor nos habla. Lo que tenemos que tener nosotros es un oído atento a ver qué es lo que Dios me quiere decir. Amén. También vemos aquí otro atributo moral de Dios, y es que Dios es justo. Justo, Dios es recto en todo lo que hace y siempre obra con justicia porque no puede equivocarse. Dios le da a cada quien lo que le corresponde. Tengo aquí que Dios castiga el pecado, la maldad y la rebelión del hombre. Dios es justo, ¿verdad? Castiga el pecado, la maldad y la rebelión. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, hay personas que han estado en los caminos del Señor y por X o por Y se han apartado y luego vuelven de nuevo a la iglesia. Pero también puede pasar una gente del mundo que no ha conocido a Cristo. Pero usted viene con las consecuencias de su pecado y esa consecuencia es usted que la va a pagar. Dios te borra los pecados, pero tú cargas con la consecuencia. También Dios siempre cumple sus promesas. ¿Cuántos aquí tienen promesas de parte de Dios? Amén. Entonces, vimos aquí, por ejemplo, en el caso de Abraham, que el Señor le prometió que le iba a dar un hijo del cual iba a ser su pueblo. ¿Y cuántos años duró Abraham esperando ese hijo? 25 buenos años. Pasan años, vienen años, pasan años, vienen años. Pero a pesar de que Abraham se llevó de su esposa y tuvo un hijo con una sierva, el Señor cumplió su promesa. Y creo que tenía 75 o 100 años, no sé, la sierva Sara, ella quedó embarazada. Dice la palabra que ya su costumbre se le había quitado, ya ella era una señora menopáusica. ¿Cómo Dios lo hizo? ¿Cómo es que hizo? Porque es Dios Todopoderoso. Ella quedó embarazada y tuvo a su querido Isaac. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Si Él prometió algo, espéralo que usted lo va a ver. Ahora, yo he leído en uno de los salmos que dice que le recordemos las promesas que Él nos ha hecho. No es porque a Él se le olvide lo que Él ha prometido, a nosotros que se nos olvida. Y vivimos una vida así como, bueno, ya Dios se olvidó de mí, ya no va a hacer nada. Pero Dios siempre cumple lo que Él promete. Amén. Así que si Dios le ha prometido a usted un ministerio grande y poderoso, créale que usted lo va a tener. Solamente dígale, Señor, manifiesta el tiempo en el que tú lo vas a hacer y prepárame para yo estar listo. Y para lo que sea, una familia, un buen trabajo, un buen hogar, lo que sea que Dios le haya prometido, el Señor lo va a hacer. Amén. Él siempre cumple sus promesas. También Dios perdona a los que se arrepienten. Recordemos que Dios es justo, ¿verdad que sí? Entonces, si yo me arrepiento, Él me perdona. Si yo no me arrepiento, me deja igual. Hay que venir a Él y decirle, Señor, necesito que tú hagas algo con mi vida porque ya yo no puedo más. Amén. Rendirnos a Él. También
Dios recompensa a sus fieles. ¿Cuáles son los fieles del Señor? Son los siervos que Él tiene sobre esta tierra, a usted y a mí, para hacer su voluntad. Si nosotros, el Señor nos encomienda algo, tenemos que ser diligentes y poner por obra lo que Él nos ha enviado a hacer. Amén. Y Él no nos va a dejar en vergüenza en ningún momento. Gloria a Dios. Entonces vemos que Dios es un Dios justo, un Dios recto, que todo lo que hace Él obra con justicia. Él no es como los jueces que se venden. Él no es como los que reciben soborno, porque nuestro Dios es soberano. Amén. También Dios es amor. Y esto incluye la misericordia, la gracia y la bondad de Dios. Y yo quiero ver 1 Corintios capítulo 13, donde nos habla del amor, que es maravilloso. Voy a leer los primeros versículos y dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Es como que alguien venga y se ponga a tocar la batería sin ninguna música a lo loco. Entonces lo que hace es un escándalo. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Ustedes están escuchando? Que una persona ore y que ese monte que está en el medio se vaya para allá, y si no tiene amor, dice que no es nada. Eso dice la palabra de Dios. Dice: y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, yo me puedo sacrificar, yo puedo botar, como decimos, el ruedo, pero si yo lo hago sin amor, para nada me sirve. Debemos tener nosotros cuidado como iglesia, ver si estamos haciendo la cosa porque amamos a Dios o porque nos dejamos llevar. Amén. ¿Qué nos dice el Señor? Que es con amor que debemos hacer las cosas para Él. Dice aquí que el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. A veces nosotros como cristianos, y a veces por los dones que Dios nos ha dado, nos creemos que somos superiores a los otros, y eso no es de Dios. Vuelvo y le repito, el amor es benigno, quiere decir que es bueno. El amor no tiene envidia de nada. El amor no es jactancioso y no se envanece. Dice: no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor no hace nada que sea indebido, porque primero piensa: si yo voy a ofender a mi esposa o a mi esposo, si yo lo voy a hacer sufrir, si yo lo voy a hacer sentir mal, yo no voy a hacer esto porque lo voy a ofender. Pero no solo al esposo, a veces es a un vecino, a veces a un compañero de trabajo, a veces a un hermano de la iglesia. El amor no busca lo suyo propio, dice que no se irrita. Chequémonos si somos muy irritables, porque si estamos siendo irritables, que cualquier cosa nos da pique, entonces nuestro amor hay que revisarlo. Dice que también el amor no guarda rencor, el amor perdona, y perdonar es sanar. Amén. También dice que no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. A veces nosotros nos gozábamos cuando éramos del mundo por lo mal que al otro le estaba yendo. Eso es que se lo merece, eso no lo hace el verdadero amor. Dice que el amor todo lo sufre, todo lo sufre. ¿Quién sufrió mucho por nosotros? Nuestro Cristo, amén. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Él soportó la muerte de cruz porque nos amó a nosotros, amén. El amor nunca deja de ser, dice aquí, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Vamos a terminar y dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y eso es verdad, a veces Dios le da a uno una palabra para alguien, pero tú ni sabes por qué fue eso, ni qué es lo que Dios quiere decir, pero solamente hay que decir la palabra, y ya lo demás Dios se encarga con la persona. Amén.
Por eso en parte profetizamos. Amén. Porque a veces quisiéramos saber, Señor, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Es que Dios eso fue lo que te dio. Se le puede preguntar, claro está, y Dios puede aclarar. Pero Dios hace como Él quiere realmente. Dice más, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se va a acabar. Cuando yo era niño, yo hablaba como un niño, pensaba como un niño y juzgaba como un niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Los niños piensan como niños. Los niños actúan como niños realmente. Por eso son tan susceptibles de que cualquier persona adulta le haga daño. Porque ellos no tienen experiencia, ni tienen conocimiento, ni tienen madurez para defenderse. Entonces dice aquí que ahora vemos por un espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Llegará un día que todo lo vamos a ver con claridad y se nos va a explicar, entiendo yo. Dejé lo que era volví atrás. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Vimos ahorita cuando leíamos el Salmo 39 que decía, Señor, tú conoces mi despertar, tú conoces mi levantarme, no está la palabra en mi boca. Así como nosotros, Dios nos conoce, nosotros también vamos a conocer. Y entonces dice aquí que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. De estos tres, el mayor de ellos es el amor. Entonces Dios es un Dios misericordioso y su gracia y su bondad son las que nos mantienen a nosotros vivos cada día. Es lo que nos guarda, nos dirige, nos ayuda y nos sostiene. Amén. El atributo más difícil de nosotros comprender de Dios es el amor. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, ¿cómo es que un Dios tan santo, un Dios tan puro, un Dios tan sublime se va a dignar a darle salvación a un vil pecador? Porque nosotros somos así. Nosotros amamos al que no ama, ¿verdad que sí? Pero al que no nos ama, al que es de difícil trato, nosotros lo tratamos de lejos. Esos hermanos que a veces no me saludan, yo tampoco los saludo. Eso no debe ser entre nosotros. Amén. Y el amor y la gracia del Señor es tan grande que Él salva al pecador más sucio, al pecador más rebelde, porque Dios quiere hacer un cambio. Y eso es lo que el Señor hace por cada uno de nosotros. Por eso en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga salvación y vida eterna. Jesucristo se hizo hombre por amor a nosotros. Nosotros no lo amamos a Él primero, Él nos amó a nosotros primero. Amén. Y yo recuerdo que cuando yo vine al Señor la tercera vez, que yo he venido 3 veces, se me llenaba la boca diciendo, yo acepté al Señor y yo decidí entregarle mi vida a Cristo y yo esto. Y el Señor me mandó a decir con una profeta que me callara, que quien me había llamado a mí había sido Él. Y realmente me tuve que callar la boca porque ¿quién nació enamorado de Dios? Nadie, ¿verdad que no? Los niños aman al Señor por naturaleza, pero usted después de grande, que usted decidió buscar, fue el Señor que lo puso a usted y fue Él que le llamó realmente. Nada, le pedí perdón, ¿verdad? Corregí lo que había hecho y esa experiencia la tuve porque realmente tenemos que estar claros, quien nos amó a nosotros antes de la creación de los cielos y de la tierra fue Dios. Y para este tiempo nos permitió vivir en esa tierra. Entonces, Él ama todo lo que Él ha creado. Y le voy a decir algo, Dios ama a los animalitos. No maltratemos los animalitos. Y si usted conoce a alguien que le gusta maltratarlos, corríjalo en amor. Porque los animalitos también son creación de Dios. Y no son para que nosotros lo vitupiremos. Y para que le demos patada, lo pongamos a pasar hambre, lo amarremos. No. Son creación de Dios y son para que lo amemos y para que le demos cariño realmente. Y ellos también devuelven cariño. También tengo por aquí que Dios es verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios no solo es verdadero, sino que es la pura verdad. La palabra de Dios es verdad, ¿verdad que sí? Estamos conscientes, porque cuántas cosas me ha dicho el Señor a través de este libro. Yo a veces le digo, Señor, pero tú escribiste eso para mí, con nombre y apellido, porque me cae como anillo al dedo. Realmente la inmensa verdad de Dios nos eleva a 2 consecuencias. Una, como el objeto del entendimiento es la verdad,
Dios puede ser conocido por el hombre en la medida que Él se nos dé a conocer. Pero como Dios es la verdad infinita, no puede ser comprendido por ningún ser creado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a conocer a Dios en la medida que Él se quiera dar a conocer a nosotros. ¿Y cuántos no quieren conocer más de Dios? Porque yo quiero conocerle más. Amén, gloria a Dios. Realmente tenemos que tener un hambre y un deseo de que Dios se nos revele. ¿Y para qué? Usted dirá, ¿para qué yo quiero que Dios se me revele? Dios te puede mostrar cosas que van a pasar. Dios te puede mostrar situaciones que van a llegar a tu vida. Dios puede hacer como Él quiera, a veces nada más para conocimiento, pero sí, generalmente cuando Dios se nos muestra a nosotros como Él es, Él está quitando esa nube oscura que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, para que le comprendamos y le entendamos. Por eso yo entiendo el motivo de este mensaje, es que Dios quiere que cuando nosotros le alabemos en la mañana, cuando nos levantemos, sepamos que el Dios que nosotros estamos clamando, al Dios que nosotros estamos diciéndole, tú eres hermoso, tú eres precioso, así tan lindo como lo hace John, Él es real y tiene sus características y vamos a creer en ellos. Pero también nosotros podemos hablarle a las personas que no sepan. Usted puede tener nietos, usted puede tener sobrinos, usted puede tener vecinitos que necesiten de la palabra de Dios, y usted también le puede hablar de la grandeza del Dios a quien usted está siguiendo. Amén. Y por último, yo tengo aquí que Dios es sabiduría. La sabiduría es Dios. ¿Cuántos están conscientes de eso? Yo no sé nada, lo que yo sé es Dios que me lo ha permitido. La sabiduría es de Dios en una combinación de su omnisciencia y de su omnipresencia. Y Dios siempre hace lo que le corresponde de la manera correcta y en el momento oportuno. Y vamos a ver qué nos dice Proverbio 3:19. Proverbio está después de los Salmos, pegadito ahí mismo. Dice el 19: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos, dice el 20, fueron divididos y destilan rocío los cielos. Dios creó todo con sabiduría. El universo fue creado con la sabiduría de Dios. Vemos que la tierra está en un lugar y la luna está en otro. No chocan, ¿verdad que no? Pero tampoco los meteoritos. Dicen que han caído meteoritos. Es posible que sí, pero no nos han destruido. Y siempre el Señor busca la manera de que se vayan por otro sitio. Pero, por ejemplo, vemos la tecnología hoy en día, cómo ha avanzado. Pero el Señor se lo mostró a su siervo Daniel. No recuerdo el capítulo que habla, donde le dijo él a Daniel que en los últimos tiempos la ciencia se iba a multiplicar. Y hoy sale un iPhone nuevo y mañana sale otro. Y hoy sale un iPad nuevo y mañana sale otra. Y realmente, eso es un ejemplo. Pero ¿y la ciencia médica cómo ha avanzado? Antes la gente vivía era a tientas, pero hoy día tenemos imágenes con unas resoluciones que hasta la cara de los bebés se ve normal. O sea, y hablamos de la cara del bebé, pero cualquier problema que usted tenga en su hueso, que tenga algún tumor, que Dios lo guarde, eso se puede ver a través de los aparatos que el Señor le ha dado la sabiduría al hombre para que lo pueda ver. Yo me maravillo, yo me gozo cuando yo veo cómo hemos avanzado. Yo estaba viendo el otro día en la televisión que ya se ha creado vehículos que van a manejar, o sea, que van a correr sin conductor. ¿Cómo lo van a hacer? Con una tablet. Claro, el conductor va dentro del vehículo y con Google, claro, con su internet, usted le marca dónde usted quiere llegar y el vehículo lo hace. Yo dije, Dios mío, estamos en lo último de lo último, porque realmente son cosas maravillosas. Pero también, ¿quién le dio la sabiduría a Newton de crear la ley de Newton? Dios. ¿Quién le dio la sabiduría a Einstein? Se me olvidó el nombre. Fue Dios que se la dio también. Eso estaba en el corazón de Dios. La teoría de la relatividad. Eso estaba en el corazón de Dios. Y Él se lo mostró a Él para que Él lo pudiera desarrollar. Amén. Y Dios está aquí. Y Él nos está hablando para que nosotros entendamos cuál es la capacidad que tiene Dios. Por eso yo a veces me incomodo cuando yo veo que hay gente que dice, ay, Jesucito mío. Jesucito no, Jesús o Jesucristo.
Jesucito no es un chuchito, no, Él es Jesucristo, porque Él es un hombre real y es una persona que debemos respetar. Sí, porque hay gente que llega a una confianza grande con Dios. Yo le digo siempre Padre bueno, Padre celestial, amado Dios, porque es un nombre santo, es un nombre sagrado. Entonces toda esa sabiduría que vemos que hoy día existe, que ya tengo entendido que hay un taxi por ahí que va a volar. Imagínese, usted va a tal sitio y se va a ir volando. Eso está en el corazón de Dios. Eso nació primero en el corazón de Dios y lo trae a los hombres. Esas grandes ciudades, esas grandes urbes han sido diseñadas primero en el corazón de Dios para que nosotros lo hagamos. Porque todo lo que el hombre hace es porque el Señor se lo permite para bien. Claro, nosotros en nuestra naturaleza, que es pecaminosa y que está dañada, muchas veces hacemos cosas que son malas. Pero Dios todo lo hizo bueno para que nosotros lo disfrutemos y para Él exaltarse y glorificarse. Amén. Entonces, Dios siempre hace lo que corresponde de la manera correcta y en el momento oportuno. Yo siempre le decía al Señor, tú llegaste a mi vida en el momento precioso, en el momento correcto. Porque cuando Dios llegó a mi vida, ya yo no encontraba qué hacer. Ya yo estaba desasitiada, como dice la gente. Yo estaba desesperada. Yo sé que cada uno de ustedes, en el momento oportuno, Dios le trajo a su camino. Y yo sé que a cada persona que Dios tiene en sus iglesias, Dios le llamó con tiempo. Dios lo permitió que maduraran, que vivieran experiencias tal vez un poco desagradables para ayudar a otras personas. Yo pasé muchas experiencias feas, pero el Señor me dijo que es para yo sanar a otras personas, para Él usarme para sanar a otras personas. Y realmente Dios llega a tiempo, por eso es el Dios de la sabiduría. Nadie se debe creer que yo soy ingeniero en esto, yo soy esto. Es porque usted quiere, no, es Dios que le ha dado la sabiduría de usted terminar su carrera y de usted ponerla en práctica. Y le voy a comentar algo, que yo siempre pongo mis ejemplos. Un día yo estaba hablando con el gerente general de la empresa y yo sentí que él me llamó ese día como para probarme. Y me está hablando ahí de una liquidación de aduana. Y me preguntó, ¿y por qué tiene esa tasa? Y yo sin pensar, yo le contesté lo correcto. Y lo que yo contesté fue correcto. Yo ahí mismo le dije, Señor, eso no fui yo que lo dije. Porque Dios sabe de todas las ciencias, porque Él es el que creó la ciencia. Amén. Él es el Dios grande y digno de ser exaltado en gran manera. Y Él se nos quiere dar a conocer. Entonces, en este día nosotros como sus siervos que somos y sus siervas, vamos a adorar al Señor con nuestro corazón, consciente de que el Dios que tenemos es un Dios extraordinario, es un Dios maravilloso, es el Dios que nos ha salvado y que tiene planes de bien para nosotros, porque es el Dios que piensa. Amén. A veces nosotros decimos, Señor, yo pienso hacer tal cosa, pero ¿qué tú crees? Ayúdame, dirígeme. Y viene el Señor y da la salida de lo que usted quiere que Él haga. Porque Él piensa, porque Él conoce qué debe hacer con cada uno de nosotros. Lo que Él quiere es que nosotros en ningún momento dudemos de su existencia. Que en ningún momento nuestra naturaleza carnal haga lo que le parezca. Debemos sujetarnos a un Dios que es santo, a un Dios que ha prometido que nos ama, lo dice ahí su palabra. Él nos perdona, Él nos guía, Él nos ayuda, Él es el que nos sostiene en cada tiempo y el que no nos deja solos, aunque nosotros pensemos que sí Él lo está haciendo. Amén. La gloria sea del Señor. Entonces yo quiero que nos pongamos de pie y hagamos una oración. ¿Qué le parece nosotros pedirle a Dios que se nos revele más? Porque si el Señor se nos revela, cosas grandes van a pasar en la iglesia de Dios. Amén. Porque no vamos a andar como andan los ciegos. Porque el ciego anda con un bastón atentando a ver qué es lo que le queda en el frente. El que tiene la revelación de Dios sabe a lo que va. Amén. Porque Dios es un Dios de propósito.